En el año 2023 leí un texto en una imagen que me llamó mucho la atención, era un texto bastante interesante. Investigué un poco y el texto fue tomado de una novela de un escritor chino de ciencia ficción, de la trilogía El problema de los tres cuerpos, justamente así se llama el primer libro de esa trilogía. El segundo libro se llama El bosque oscuro, ambos ya los leí. Actualmente en 2024 pues me dispongo a leer la tercera parte de esta trilogía, El fin de la muerte, una gran lectura que si bien es ciencia ficción pues también podríamos considerar que hace divulgación científica porque muchas de los elementos que toma Cixin Liu para construir su argumento, su trama, son tomados de la física, de las matemáticas, de la ciencia. Entonces, pues bueno, es una lectura bastante amena, bastante entretenida. Y voy a dar inicio a la tercera parte, El fin de la muerte. Mayo de 1453. La muerte de la maga. Constantino XI, paleólogo, detuvo por un instante las cavilaciones en las que andaba inmerso. Hizo a un lado la montaña de planos defensivos que tenía delante, se alisó la túnica púrpura y aguardó. Su percepción del paso del tiempo tenía una precisa rigurosidad. En el momento justo, llegó un poderoso y violento temblor que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Los candelabros de plata vibraron con un lúgubre silbido y el polvo, que debía llevar 1000 años acumulado en los techos del gran palacio, comenzó a caer sobre las llamas de las velas y a explotar en minúsculas chispas al entrar en contacto con ellas. Exactamente cada 3 horas, justo lo que tardaban los otomanos en volver a cargar las bombardas diseñadas por el ingeniero Orbón, gigantescos proyectiles de roca de más de media tonelada batían las murallas de Constantinopla. Eran las más resistentes del mundo de la época, ampliadas y reforzadas desde que en el siglo V Teodosio II mandara construirlas, además de ser también el principal motivo por el que hasta el momento la corte bizantina había sobrevivido a tantos y tan poderosos enemigos. Sin embargo, las gigantescas balas de roca estaban causando estragos en las murallas, y con cada nueva embestida se desprendían más y más pedazos, como si se tratara de las mordeduras de un gigante invisible. El emperador podía imaginar la escena, con los escombros de la explosión aún flotando en el aire, una multitud de soldados y ciudadanos, cual marabunta de valientes hormigas en medio de una tormenta de arena, se arrojaba sobre la herida recién abierta para tratar de llenar el hueco con cualquier cosa que tuvieran a mano. Ya fueran restos de otros edificios, sacos terreros o valiosos tapices árabes. Era incluso capaz de imaginar la nube de polvo, en la que se reflejaba la luz del ocaso, cernirse sobre Constantinopla como un manto de oro. Desde el comienzo del asedio de la ciudad, 5 semanas atrás, aquellos temblores se sucedían 7 veces al día con una cadencia tan puntual y regular que parecía que los produjera un reloj gigantesco, uno que marcase el paso de los días y las horas de otro mundo, el mundo de los herejes. En comparación, el compás del reloj de latón en forma de águila bicéfala que había en un rincón de la estancia, símbolo de la cristiandad, resultaba extraordinariamente débil. Los temblores cesaron. Al cabo de un rato Constantino consiguió, no sin esfuerzo, volver a la realidad que tenía ante él e indicó al guarda que estaba listo para recibir a quien fuera que guardase al otro lado de las puertas. Frances, uno de los consejeros más cercanos al emperador, entró seguido de una muchacha de aspecto demacrado. Majestad, esta es Helena, anunció con una reverencia, para a continuación hacerse a un lado e indicar a la chica que avanzara. El emperador la observó aproximarse. Las mujeres nobles de Constantinopla solían vestir lujosos ropajes de adornos ostentosos, mientras que las vestiduras de la plebe siempre eran blancas y holgadas y cubrían el cuerpo hasta los tobillos. Helena, en cambio, parecía combinar ambos estilos. En lugar de llevar una túnica bordada con hilo de oro, vestía de blanco como una plebeya y al mismo tiempo se cubría con una lujosa capa que no era del púrpura reservado a la nobleza, sino ocre. Su rostro, de una sensualidad muy provocadora, evocaba la imagen de una flor dispuesta a marchitarse entre oro y riquezas antes de que medrara en el estiércol. Una prostituta, probablemente de las que se ganaban bien la vida. Temblaba mucho y mantenía la vista baja, pero el emperador vio en su mirada un ímpetu y un anhelo insólitos en las de su clase. ¿Practicas la magia?, preguntó Constantino, que deseaba dar por concluida aquella audiencia lo antes posible.
Frances era un hombre que hacía gala de una cautela muy metódica. Solo un pequeño número de los aproximadamente 8.000 soldados que defendían Constantinopla en aquel momento pertenecían a su ejército. Los acompañaban alrededor de 2.000 mercenarios genoveses más algunos otros que algún competente consejero había logrado reclutar entre los habitantes de la ciudad. A pesar de que el emperador no se sentía muy entusiasmado con su última idea, el historial de aquel hombre aconsejaba darle al menos una oportunidad. Sí, Alteza, puedo matar al sultán. La débil voz de Helena temblaba como hebras de seda al viento. 5 días antes, Helena se había presentado ante la puerta del palacio y había exigido ver al emperador. Cuando los guardas trataron de quitársela de encima, les mostró un objeto que los dejó estupefactos. Aunque desconocían qué era, estaban seguros de que fuera lo que fuese no debía obrar en su poder. En lugar de permitirle ver al emperador, lo que hicieron fue detenerla e interrogarla para descubrir cómo había conseguido aquel objeto. Solo después de corroborar los detalles de su historia la condujeron en presencia de Frances. El ministro sacó un fardo envuelto en una tela de lino, lo desenvolvió y colocó con cuidado su contenido sobre el escritorio del emperador, que se mostró tan atónito como los soldados al ver el mismo objeto 5 días antes. Sin embargo, a diferencia de ellos, Constantino sabía muy bien qué era lo que él tenía ante sí. Más de 9 siglos antes, durante el reinado de Justiniano el Grande, los más diestros artesanos habían forjado 2 cálices de oro puro engarzados con piedras preciosas que irradiaban una belleza tal que llegaba al alma. Los 2 cálices eran idénticos salvo en la forma y disposición de las piedras. Uno de ellos pasó por las manos de los sucesivos emperadores bizantinos, mientras que el otro quedó sepultado junto con otros tesoros dentro de una cámara secreta escondida bajo los cimientos de Santa Sofía en 537, año en que se había reconstruido la basílica. El cáliz que el emperador conocía había perdido el lustre con el paso del tiempo, pero el que tenía delante en ese momento parecía forjado al día anterior. Al principio nadie creyó a Helena, convencidos de que debía de habérselo robado a alguno de sus clientes ricos. A pesar de que la existencia de una cámara oculta bajo la gran basílica era un secreto a voces, pocos conocían su ubicación exacta. Además, estaba sellada por las enormes piedras de los cimientos y no contaba con puertas ni túneles de acceso, de modo que para entrar en ella era necesario un grandioso esfuerzo de ingeniería, que hubo que realizar a pesar de todo, ya que 4 días antes el emperador había ordenado reunir todos los objetos de valor de Constantinopla por si caía la ciudad. Era una medida desesperada, pues como él bien sabía, los turcos habían bloqueado todas las salidas de la ciudad tanto por tierra como por mar, y en caso de querer huir con las riquezas no iban a tener por dónde hacerlo. Fueron necesarios 30 operarios que trabajaban durante 3 días para acceder a la cámara oculta, cuyas paredes estaban formadas por piedras tan descomunales como las de la gran pirámide de Keops. En el centro hallaron un enorme sarcófago de piedra sellado por 12 gruesos flejes de hierro entrecruzados. Hizo falta un día más para que, entre 5 operarios, trabajando a destajo bajo la atenta mirada de varios guardas, se consiguieran cortar los flejes y la tapa del sarcófago. Lo primero que sorprendió a los presentes no fue ninguno de los tesoros y reliquias que llevaban casi 1000 años ocultos, sino un humilde racimo de uvas todavía fresco. Según el relato de Helena, 5 días antes había dejado en el sarcófago un racimo de uvas al que le quedaban 7 granos por arrancar, justo como aquel. Cuando los obreros cotejaron los tesoros con la lista que figuraba en la parte interior de la tapa del sarcófago, comprobaron que todo seguía allí, a excepción del cáliz. De no haber sido porque se hallaban junto a Helena y por el testimonio de la mujer, todos los presentes habrían sido ejecutados en el acto, aunque hubiesen jurado y perjurado que la cámara y el sarcófago habían aparecido intactos. ¿Cómo conseguiste hacerte con él?, preguntó Constantino. Helena tembló aún más. Era obvio que su magia no la ayudaba a sentirse segura. Miró aterrorizada al emperador y al cabo de unos instantes logró balbucir. Esos lugares, los veo, los veo como si... Hizo una pausa para tratar de hallar las palabras, como si estuvieran abiertos. Demuéstralo, saca algo de la urna sellada. Helena negó con la cabeza, muda de miedo. En busca de ayuda, miró a Francis, que dijo, según ella, solo puede hacer su magia en un lugar concreto que no debe revelar y al que nadie ha de seguirla. De lo contrario, perderá sus poderes para siempre. Helena asintió con vehemencia. El emperador hizo una mueca de desprecio.
En Europa te habrían quemado en la hoguera hace tiempo, masculló. Helena se derrumbó en el suelo y se hizo un ovillo. Su menuda figura parecía la de una niña. ¿Sabes matar? La interpeló el emperador. Helena siguió temblando. Solo después de que Frances insistiera en varias ocasiones, asintió. Muy bien, dijo el emperador mientras miraba al consejero. Pongamos la prueba.